Seguimos en tu programa Zona Libre. Ya, estamos retornando, estamos rapidito porque ya tenemos el llamado. Si me está escuchando, vamos a bajar un poquito la música, vamos a poner una musiquita ad hoc a la entrevista porque ya tenemos en línea, en contacto ya con nuestro amigo Andrés Marín. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Acá estamos haciendo un poquito de cuarentena, ¿cierto? En la casa. Con lo del coronavirus ha sido todo más difícil. Sí, por supuesto, estamos en un momento de que tenemos que mantener la calma, por supuesto, llamar a la gente a la calma, a que se mantengan en casita. Si tiene que salir, que salga por cosas puntuales, cosas esenciales, que no se vaya a dar vuelta al centro por ahí, así que no, vaya con cosas puntuales. Así que hay que mantener la calma también, la higiene en la casita también, Andrés, ¿ah? Sí, ok. Oye, a lo que nos bueno, compete, a lo que nos compete en esta ocasión es no es necesario, no sé si decirlo celebrar, pero conmemoramos el desastre del relave de 1995. Claro. Sí, 1965 claro. En el Melón, donde el cobre se ve desastrado, en un desastre, a eso de las 12 y algo, 12:30 y tanto por ahí de la tarde. Sucede 12:33 minutos. 12:33, mira, imagínate, fue casi exacto. Gente estuvo en la iglesia, estuvo en la misa, habían casas que estaban, era una población llena de familias, donde el cobre ahí era la población esencial de todo el relave. A ver, sí, mira, para contextualizar un poquito, yo me topo con, bueno, todos los meloninos conocemos un poquito la historia. En algún instante casi como un mito urbano, ¿cierto? Pero se fue contando de a poquito en el sentido de ir haciendo nuestras tesis. Yo en mi tesis de licenciatura de diseño, junto con un amigo que también es psicólogo, hizo su tesis acerca del tema. Fuimos recolectando la información. Naturalmente hay otras tesis y fuimos haciendo entrevistas y lo que yo voy a contar es la reproducción de esas entrevistas y también nos apoyamos mucho en el trabajo de Marcelo Zelaya, que es un músico local, ¿cierto? Que también hizo un trabajo ahí bien interesante porque le puso arte musical a la información, a la historia para recuperar la memoria. Y eso es más o menos lo que yo de donde yo me afirmo para poder hablar de la historia. Claro, primero que nada hablar de que lo que voy a contar es algo que se llama la memoria histórica. La memoria histórica es aquella historia que viene desde la memoria de los dolientes, desde abajo, por decirlo de alguna manera, no desde los estamentos de poder que la manipulan para su propio beneficio. Exactamente, aquí estamos hablando de lo vivido exactamente in situ de lo que pasó hace 51 años atrás, un 28 de marzo. Claro, yo lo que diría que es súper importante es que la gente del cobre, primero que nada, tenía un fuerte arraigo en el cobre, por ende no se autodenominaban meloninos. Pero ellos naturalmente eran parte de la comuna, ese sector, pero ellos siempre describen al cobre como un lugar como un lugar muy lindo. Ellos jugaban, mira, imagínate, ¿has visto estos animes, cierto? Donde están en un bosque, hay un río, cierto, y ahí está la vecina de al lado, hay un pueblo pequeño, todos se conocen, hay un emporio, claro, la familia era más grande, había una iglesia, claro, había una iglesia, había un pequeño colegio, ¿cierto? Y en todo este entorno que era como mágico, idílico, ¿cierto? Estaba este cerro amarillento donde los niños jugaban, y ese cerro era el relave. Y el relave tenía alrededor de 60 metros, los niños lo veían como algo muy grande y se tiraban usando forros, plástico, andaban en burro arriba del relave. ¿Quién lo hacía como ir a tirarse a la nieve, una cosa así? Claro. Entonces, ellos tenían una relación, una identidad con el entorno naturalmente, con la empresa naturalmente y con el relave. Cosa que, si bien es cierto, a lo mejor para algunos suena como algo no tan grave, lo es porque el relave, per se, todos los relaves son tóxicos. Per se tú no debieses tener contacto menos prolongado con el relave porque tiene metales pesados, tiene un montón de cosas que te pueden hacer daño, ¿ya? Entonces ahí en ese tiempo, claro, los relaves solamente se echaban, así se tiraban y se hacía el montón y listo, y eran montones grandes y los niños lo veían como un juego más. Cerro.
claro, pero como un pequeño cerro, ¿ya? No obstante, los sindicatos reclamaban porque la población más humilde, que le llamaban las casas relatas, estaba ubicada bajo el relave. ¿Ya? Y bajo el relave no son kilómetros, estamos hablando de 10 metros a todo reventar, así de cerca del relave. Así muy Así cerca. tú has ido. Sí. Era como quien dice, la pared de su casa era el relave. Claro, así como súper cerca. Hay una fotografía donde salen la gente tomándose una foto en la cancha y se ve una cosita ploma y ahí está el relave. Es el relave. Muy cerquita. Casi el vecino, ¿no es cierto? Sí, muy cerca. Claro. Lo que nosotros encontramos después de esta historia, cierto, que es parte de este lugar que es muy hermoso, es que ese día era día domingo. Había un partido de fútbol, me parece que había un campeonato, si mal no recuerdo, y los días domingos eran días de visita, por ende llegaba mucha gente, llegaban micros con personas, micros con gente, muchas micros. Era como lo top de lo top ahí en ese entonces, era como el paraíso, ¿no? Lo que yo he indagado también era como el paraíso el Cobre, de todas las cosas que tenían, las familias se reunían, los niños jugaban como tú nos cuentas, la gente los domingos lo dedicaba para ir a la iglesia. Imagínate 55 años atrás, sin la sequía que hay ahora, en marzo, en medio del bosque, al lado de un río que corría todo el año. Rico. Y no era un pequeño río, ¿cachai? Era hermoso, pues. Entonces tenía ya el Empollo al lado, tenía ahí una escuela al lado, tenía ahí carabinero. Entonces era como una especie de microclima social, por decirlo de alguna forma, muy lindo. Ese día hay un terremoto a las 12:33 minutos, claro, con epicentro de la Ligua con un 7.4. Claro. Claro, y este terremoto sacudió todo Chile o a la gran parte del territorio nacional, y se siente incluso hasta en Buenos Aires, si mal no recuerdo. Sí, algo alcanzó a llegar. Claro, y las noticias de repente se dan cuenta que pasó algo en un pueblo minero. No sabían nada muy bien, pero había sucedido algo. Algunos hablaban de una explosión, algunos... Claro, mira. Claro, que algo explotó, nosotros, nada sabía. Claro, en un primer lugar la gente lo que percibió fue una explosión. Algunos dicen que vieron elevarse el relave y caer y explotar la pared. Así de duro fue. Extraordinario. Y claro, se rompe la pared, y las personas que cuentan esto son personas o que por alguna circunstancia extraordinaria estaban fuera del pueblo del Cobre, o lograron arrancar antes de que cayera el relave. ¿Ya? Existe solo una persona, ¿sí?, que estuvo en el relave en el instante del deslave, ¿ya? Nosotros somos bien cuidadosos con dar nombres, por eso no los voy a dar, porque no es necesario. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque las personas no tuvieron una reparación psicológica. Ellos se sanaron de ningún tipo, naturalmente. No hubo ningún tipo de reparación, ¿cachai? No, lo tenemos súper claro, así que no es importante darle un nombre, sino que la relevancia es de lo que pasó aquel entonces. Claro, pero hay una sola persona que sobrevivió. Le tuvieron que cortar un dedo, ¿cierto?, para poder sacarla. Y bueno, se vino el relave. Aquí empiezan a salir historias muy tristes, muy conmovedoras, imágenes muy duras. Por ejemplo, de una señora que vio esto en el segundo piso de su casa y vio como un niño que iba a comprar el pan, siempre lo veía ver yendo a comprar el pan. Este niño fue a comprar el pan y lo vio arrancando del relave y vio cómo todo el relave lo pescó y lo mató. Cuando era su ¿cómo se llama? Lo que hacía siempre a cierta hora los domingos, y era en su cotidianidad, vio esa imagen. Otra imagen es, por ejemplo, de una señora que pescó a su hijo, empezó a correr cerro arriba, y de repente siente que alguien le tira a uno de sus hijos hacia atrás, y mira y ve que una de las patitas de su hijo estaba siendo absorbida por el relave.
Imagínate. Y ella empezó a tironear, y el relave literalmente le sacó a su hijo de las manos. Fueron experiencias bien duras y nadie, también como tú decías hace un poquito atrás, no es necesario dar los nombres. ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron que lidiar el día a día sin una ayuda psicológica, sin una algo de amor para salir adelante, hace años, y a lo mejor hasta el día de los que puedan estar vivos, no sé si existirá alguno todavía, fue la vida dura que les habrá tocado. Hay gente viva que aún recuerda, hay gente que de hecho tenía, no sé, sus 17 años, que aún están vivas y recuerdan bien la historia. También está este tramo hubieron huérfanos que fueron cuidados por un cura acá en Melón. Pero mira, está esta historia, ese instante, ¿cierto?, donde sucede la tragedia. Son las 12:33 o la 1 de la tarde y sucedió la tragedia, ¿cierto? La gente lo que comenta mucho es que quedaron impávidos, no sabían cómo reaccionar porque no entendían lo que había pasado. Muchos creían que se había abierto un ojo de mar porque era tanta la cantidad de agua que no sabían se explicaban qué es lo que podía hacer. Claro, esto también nos lleva a otra cosa que dice relación con que los relaves adentro guardan agua. Si bien es cierto se pueden secar, si bien es cierto hay relaves que tienen poca agua, los relaves son captadores de agua siempre, por el tamaño que tienen, por la ubicación, una quebrada, bla, bla. Y por ende también por dentro de los relaves tienen algo que los va moviendo y los mantiene en movimiento siempre para que no se sequen, por decirlo así. Es como un tipo de arena movediza, por llamarlo así, los relaves, así que siempre se mantienen con humedad y con agua. En Chile hay... O sea, todos los relaves son más o menos distintos y todos los relaves son una especie de experimento, de hecho. Entonces, para decirlo de alguna manera más o menos específica, el relave cuando queda fuera de operación como que tiene una cáscara que pareciera ser dura, pero esa cáscara se puede romper y abajo te vas a encontrar con un lodo mucho más acuoso. Claro. ¿Ya? Entonces, en este contexto, cuando se rompe un relave, tú tienes dos lodos que van avanzando. Uno que es muy duro y uno que es más acuoso. El acuoso es más rápido. Pero lo que es más duro viene detrás del acuoso y no te das cuenta que también te va a golpear. Y es este lodo más denso el que al final arrasa con todo. Con todo, claro. ¿Ya? Entonces, ahí hay una dinámica bien riesgosa. Y ojo que este tranque relave, si mal no recuerdo el número, son 2 millones de toneladas lo que depositó en el transcurso de su rompimiento. Según los datos que nosotros hemos encontrado, que son de los diarios antiguos, el Ercilla específicamente, habría viajado unos 12 kilómetros. O sea, aquí está Melón, ¿cierto? De hecho lo estoy observando ahora, está el cerro de Melón, ¿ya? Y termina el Melón, ¿cierto? Hasta ahí llegó el relave según los datos que salen en la prensa. De hecho, tú vas a esa zona se llama Punta de Guala, y tú ves el suelo y no es un suelo normal. Y no es normal porque lo que hay ahí es relave. Sí, no, No obstante, la gente vio salir el relave al mar. Eso significa que tomó el estero, agarró el estero que está en Cabera, ¿cierto? Y al final termina desembocando al mar. Esos son 12 kilómetros y son apenas 2 millones de toneladas. Es poquísimo. ¿Ya? Era poquísimo. Los Para actuales toda relaves estamos hablando de 100. Claro, y sí, pero los actuales relaves son de 180 y tantos millones de toneladas, o sea, estamos hablando de 80 y tantas veces, o sea, el local, lo que había acá. Claro. ¿Qué sucede? Que esta destrucción, y aquí nos encontramos con algo que es lastimosamente muy constante en Mosquito. La empresa da un dato, si mal no recuerdo, de 43 muertos. La prensa alcanza a dar un dato de 300 y tantos muertos. Pero los números hablan de 400, quizá 450 muertos de los conteos que se hicieron. Exactamente. Pero los sobrevivientes calculan que fueron mucho más. ¿Por qué? Porque desaparecieron familias enteras y eran familias numerosas. Y claro, como tú contabas a un principio, en los domingos las familias iban a visitar y habían, como se decía, una familia de 5, ya eran 10 o 15. Claro, y nadie reclamaba a esas familias porque estaban todos enterrados. Entonces,
los que contaban eran los reclamos de los desaparecidos, ¿ya? Y ahí hay un limbo, un vacío de saber cuánta gente realmente falleció, y hay sobrevivientes que hablan de más de 1.000 personas. O sea, ellos decían que ese día, al menos la información que me ha llegado a mí, que había mucha gente en el cobre ese día. Oye, yo, para argumentarte lo que tú estás diciendo también, yo tuve la oportunidad de trabajar en el cobre por 2 años y me tocó también subir a lo más alto del cerro. Yo no conocía la historia bien de lo que había pasado, sino que bien es cierto, yo estuve con un colega de Anglo American y él me llevó a conocer, y tú ves del cerro, como tú dices, no es un piso normal, es un piso distinto. Me tocó ver, y del cerro más alto se ve hasta Quillota, y ahí tú ves los cerros, es como que quien haya pavimentado los cerros, con árboles, arbustos, vegetación, pero está como pavimentado, una cosa así, es producto también del mismo relave. A ese tenor, a mí me hace mucho sentido hablar de lo que sucedió en la localidad de Las Palmas en el año 2010. Nosotros pensamos que esto de que se vino el relave es único y nunca ha pasado. No, mentira. La verdad es que se han venido varios relaves abajo con temblores en Chile. Ya, acá mismo ese año se vino más de un relave abajo. Ya, lo que pasa es que no tuvo un impacto en la comunidad inmediato, pero sí hubieron impactos medioambientales súper graves. Claro. Y eso hay que tener en cuenta también. O sea, si se viene un relave no es necesario abajo, que maten a la gente al tiro, sino que el pos. Claro, si se viene el relave abajo y avanza, por ejemplo, ya la mágica suma de 2 kilómetros, lo más probable es que esos 2 kilómetros van a quedar con una cantidad de lodo tóxico pero tremendamente grande, y si no se remueve, si no se hace nada, eso va a ir transmitiéndose a las aguas, a las napas subterráneas, el polvo se va a levantar, va a aportar al material particulado fino, que nosotros tenemos zona saturada por MP10, ¿cierto? Y ahí empezáis a contabilizar, y son muchos los factores de transgresión medioambiental que son súper importantes. Si al final del día, si el medio ambiente no está sano, nosotros nos morimos. Tampoco, claro, exactamente. Y claro, con respecto a lo de Las Palmas, en el año 2010, con el terremoto del 27F, todos los recordamos el terremoto, se vino un relave abajo y mató a una familia de 4 personas que estaban cuidando un predio. Ellos que estaban en ese sector porque el dueño de ese lugar, que se llama Henry Jurgens, lo colocó para cuidar un predio porque él pensó que había un cerrito ahí, y no era un cerro, era un relave, y no había nada que dijese que había un relave, no había una señalética, no existía nada. Entonces, a todas luces, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque, mira, en el año 2015, alguien ahí por ahí dijo, nosotros cada 31 horas, me parece, generamos un cerro Santa Lucía de relave en ese tiempo, en el año 2015. Para el año 2020, para el año 2035 vamos a duplicar esa cantidad de producción de relave. Nosotros en este instante en Chile tenemos 742 relaves aproximadamente, 742. Para el 2020, para el 2030, lo más probable es que hayan 1.000 relaves. Imagínate. El problema es el siguiente: ¿qué hace el Estado al respecto de esta generación de relaves? Porque se nos dice que somos un país minero, pero cuando tenemos que se externalizan mucho las ganancias, ¿cierto? Porque el porcentaje de dinero que se saca por el cobre, por ejemplo, para Chile la verdad es que es bajísimo, aparte de todo lo que se roba, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con la externalidad negativa? Con estas cosas que no son positivas, esas sí que nos lo quedamos, pues nos los quedamos por completo para nosotros, ¿cierto? 742 relaves produciendo un cerro Santa Lucía diario en estos instantes, una cantidad tremendamente tóxica de material que va a ser un problema que de hecho ya lo es. La existencia de un relave per se, sin el relave más estable del universo, es un ente tremendamente contaminante y perjudicial para la salud humana y para el medio ambiente. De todas formas, por ejemplo, si volvemos a la historia, ¿cierto? Este relave se vino abajo, depositó lodo tóxico, supongamos que en estos 12 kilómetros, ¿cierto? ¿Y qué se hizo al respecto de ese lodo? No se hizo nada, aún está ahí. Tú vienes a Melón y vas y encuentras ahí el relave. La única remoción que hay es porque... y todo lo demás.
Claro, entonces hay una mirada totalmente sesgada, ¿cierto? Que se produzca materia prima, que se vaya para el extranjero, que se la lleven a internacionales, pero nosotros nos quedamos con lo peor, pues, ¿cachai? La contaminación. Bueno, y en ese contexto también, como decíamos recién, no hubo ninguna reparación con los deudos. La gente sufrió mucho, naturalmente, pero no hubo absolutamente ninguna reparación. Algunos pueden decir que les dieron casas, eso es falso, porque ellos tuvieron que pagar esas casas. De todas formas, claro, así en sí todo es un juego de palabras, un juego de cosas. Pero mira, André Marín, está súper buena la conversa y va avanzando la hora. Yo tengo una pregunta. Tú que hiciste la tesis y tú indagaste mucho. Y no sé si es mito o realidad lo que pasó aquel entonces. Vamos a agendar quizás más adelante, hacer otra entrevista también, porque está bastante buena la conversa con nosotros y nos vamos pasando a otros temas. Pero lo principal es aquí la conmemoración del relave. Mi pregunta es, mito o realidad. La gente que estuvo en ese entonces a las 12 y algo que se reunían en la iglesia que tenían ahí, según lo que informan, lo que yo me han informado, es la única que de toda la gente que estuvo ahí que se salvó cuando vino el relave. Sí, efectivamente, todas las personas que hemos entrevistado nos hablan de esta iglesia, ¿cierto? Que está en realidad, no recuerdo cuál es el nombre en este instante de la iglesia, pero es la iglesia del cobre, ¿cierto? Que muchos fueron a refugiarse en esta iglesia y efectivamente el relave la rodeó. Yo estuve ahí en un momento de una conmemoración que se hizo y sí, es extraordinario ver cómo el suelo de la iglesia no hay relave. Está intacto. Tú ves cómo, claro, sí, y ves cómo de alguna manera que no me logro explicar, igual yo no soy geógrafo, quizás alguien lo puede explicar, pero el relave efectivamente la rodeó y se ve la pared de relave. Yo te lo pregunto porque yo lo vi desde las alturas y aún permanece esa iglesia como un tipo, así como un recuerdo más o menos malito de todo lo que se vivió, pero está rodeada. Ella queda como al medio y el relave como que avanza. O sea, sí, no era mito. Sí, ahí... Claro, yo estuve ahí in situ, ¿cierto? Parado, enfrente de la iglesia, me di la pequeña pega de ir a ver el relave y efectivamente se ve la pared del relave que la rodea. Y mirando extraño el entorno y mirando la cantidad de ¿cómo se llama? De material que estaba saliendo, no me lo explico. Es inexplicable. Pero hay otra cosa también, hay otra cosa que también es como bien intensa, muy fuerte, muy energética, por decirlo de alguna manera. Tú vas al lugar de la ceremonia y ese lugar se le transformó en un parque, el primer parque de los mineros, ¿ya? Pero ahí nuevamente viene el juego de palabras y esta forma que tienen estos tipos de acallar el dolor. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hicieron para transformarlo en parque es solamente la denominación. Tú vas y ves unas animitas que no representan a los caídos o a los muertos, a la gente que falleció. Las animitas representan las casas, ¿ya? Entonces tú te colocas frente a las animitas y tú ves una hilera de animitas donde la gente dice, no, aquí estaba la casa de mi abuelo, y tú puedes imaginarte un poco cómo era la calle, por ejemplo. Es como un mapa hecho animita, por decirlo así. Claro, pero si tú logras estar en silencio ahí, viejo, hay una energía ahí muy intensa, muy increíble. Y de hecho suceden cosas extrañas también. Sí, se les aparecen almas, deudos en ese sector. Sí, la verdad es que hay una vibra ahí muy... Yo la verdad es que soy bien racional para mis cosas, pero yo una vez estuve ahí y hay una vibra muy fuerte, muy intensa y se nota que yo lo leo como que algo te pide que la verdad salga a flote. Claro. El concepto de verdad viene de veritas, ¿cierto? Que es sacar las cosas. Y aquí hay un problema con eso. El sistema, lo que al final hizo, por ejemplo, los medios en aquel entonces, era no hablar de las responsabilidades que todo el mundo le daba a la empresa, ¿cachai?
Claro. Entonces, los medios hablaban de la cantidad de muertos, de las cosas extraordinarias que pasaron. Por ejemplo, hubo una virgencita que se movió no sé cuántos metros y quedó en pie, ¿cachai? Ese tipo de cosas, pero la gente decía, aquí fue la empresa, si fue la empresa la culpable, nosotros no queríamos salir de ahí, no queríamos vivir al pie del relave. Y los medios no tocaban ese tema, no lo tocaban. Entonces aquí hay a todas luces una política del olvido desde los medios, pero el juicio que se hizo, porque hubo un juicio ahí, el juicio determinó que la culpa no fue de la empresa, que en aquel entonces era la diputada Las Condes. No era de la empresa, sino que fue cuestión de la naturaleza, porque la empresa no podía prever que iba a haber un terremoto. Ya, puede ser, la empresa no puede prever, nadie puede prever cuando hay terremotos, pero ¿por qué se murió solamente gente pobre? O sea, la naturaleza escoge según tu quintil, tu cantidad de plata, si te mueres o no. La gente pobre falleció porque precisamente era la gente pobre la que estaba debajo del relave. Entonces, aquí naturalmente hay una responsabilidad de aquella empresa. Y hoy por hoy tú planteas algo de esta envergadura y cualquier profesional del tema de riesgo te dice, no, pues aquí la empresa obviamente tenía responsabilidades. Si no puedes tener a un pueblo tan cerca de un relave. De un relave, claro. Y a todas luces, entre el mundo judicial y los medios, había una política del olvido, había una política de no hablar del tema. De hecho, es un tema que aún es suspicaz en estos días, después de 55 años ya. No es un tema años. Que toque libremente. Claro. Amigo Andrés, te quiero interrumpir porque ya ha avanzado la hora y vamos a quedar en compromiso de poder encontrarnos en otra ocasión y poder hacer una entrevista para que sigamos indagando. Encantado. La verdad que está bastante bueno el tema, pero tenemos que cumplir con el horario también de nuestros auspiciadores. Un placer de haber hablado contigo, Andresito. Muchas gracias y nos encontramos en otra ocasión, compadre. Gracias por tu tiempo. Cuando quiera, ahí conversamos, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien. Saludos, Cheito. Oye, ahí estábamos hablando junto a Andrés Marín y dejarle entendido a todos nuestros queridos amigos que están en la sintonía que las palabras vertidas en este programa y en esta entrevista son exclusivamente responsabilidades de quienes las emiten y por supuesto también no representan el pensamiento de Raudal FM. Vamos con nuestros auspiciadores y luego volvemos con esto que estamos conmemorando, el desastre del relave de 1965 en esta conversa junto a Andrés Marín. Señor.